@FM presenta Foro Nacional para la Democracia, mesa de análisis con Javier Solórzano e invitados, con la Constitución en la mano, en cadena nacional. Foro Nacional para la Democracia. Comenzamos. A ver, Pedro Salazar, ponemos el tema en la mesa porque sí creo que genera inevitablemente diferentes formas de verse e incluso utilizar la palabra controversia. Sí, sin duda. A ver, yo dividiría mi breve intervención en dos partes. A ver, la primera tiene que ver con el tipo de decisiones que toma este tribunal y quizá vale la pena tomar algunos ejemplos que han sido eclectantes en la historia de la justicia electoral mexicana, de su importancia y también de los momentos de tensión en los temas álgidos que decide la autoridad administrativa. Primer ejemplo, el Tribunal Electoral, la Sala Superior, en 2006 fue la última instancia que resolvió un conflicto político de mayúsculas proporciones. Recordemos que los resultados en las urnas fueron sumamente cerrados, que la tensión política nacional era enorme, la protesta sí se fue a las calles en ese caso, se fue a Paseo de la Reforma, en fin, pero al final el Tribunal Electoral tomó una decisión que puede ser controvertida o no en su confección, pero que fue la última palabra y dirimió el conflicto, vuelta de hoja y la vida democrática continua. Hay, por ejemplo, otro expediente muy delicado que es el del financiamiento y el del gasto de los dineros de los partidos políticos y las sanciones a los partidos políticos. Llevo otro segundo terreno ya en otro momento, en el cual, por ejemplo, una serie de sanciones, recuerdo sobre todo al Partido Verde Ecologista de México, impuestas por la Autoridad Electoral Administrativa, el entonces IFE, fueron revisadas a favor del partido político por parte del Tribunal Electoral y eso generó mucho descontento en muchos opinadores que no encontraban las razones de que eso sucediera. Y hay algún matiz. Lo que sucede es que no es exactamente lo mismo que pasa en materia de amparo. ¿En qué sentido? Eso vale en materia electoral para los juicios de protección de los derechos político-electorales, que es un mecanismo equivalente al amparo para acudir a la justicia para que un ciudadano pida la protección de su derecho. Pero cuando se trata de los partidos políticos y de los candidatos, la cosa cambia, porque los partidos políticos son entidades de interés público que tienen también, digamos, que ejercen también poderes. Y en ese sentido, las decisiones de la justicia electoral que afectan en un sentido o en otro a la esfera jurídica de los partidos adquieren una dimensión distinta a la que tendría si se tratara de ciudadanos de a pie de cualquiera de nosotros. Y creo que eso es relevante. Tercer ejemplo y último. El ejemplo, por ejemplo, de ahora el caso Coahuila, que lo vuelvo a traer, en el cual tú tienes a una autoridad administrativa que en muy poco tiempo, porque así lo establece la ley, de carácter nacional, porque así lo establece la ley, realiza una fiscalización exhaustiva del gasto en la campaña de Coahuila y encuentra que en algunos rubros hay gastos no reportados, en contratación de espacios en Facebook para publicidad política, en pago a funcionarios, a representantes del partido en las casillas, y que ese dinero no fue reportado en su momento por una fuerza política determinada. Sobre esa base, la autoridad administrativa considera que se rebasa el tope de gasto en un porcentaje que establece la legislación en la materia y entonces se inclina por la nulidad de la elección. Y cuando interviene el Tribunal Electoral, lo que encuentras es una manera de razonar del tribunal en la que va desmontando los argumentos de la autoridad administrativa uno por uno, encontrándoles algunos vicios formales, digamos, por los cuales no los contabiliza y entonces se regresa a un umbral de gasto por debajo del tope y se valida la elección. Bueno, ahí me parece que es un buen ejemplo en el que debemos preguntarnos cuál debe ser la relación entre las autoridades. Porque la administrativa hace un trabajo fiscalizador que conduce en una dirección y lo que se esperaría, al menos en mi caso, de la justicia, es que fuera diferente con la decisión de la autoridad administrativa porque lo que se está salvaguardando es la equidad en la contienda política, que es uno de los principios rectores de la materia. Y no necesariamente, como hizo el tribunal en su estrategia, la Sala Superior, de los derechos o presuntos derechos del partido político ganador. Porque en ese caso el partido político se convierte en una entidad que también puede ser susceptible de responsabilidad política y jurídica.
A ver, hay una preguntita antes de que pasemos con Marco, te planteo, Pedro Salazar. Al fin y al cabo, estos instrumentos, estas organizaciones, estos tribunales, están diseñados para al final ser el último punto decisorio de un proceso como este. Pregunto. El gran protagonista de la elección de 2018, a mi juicio, no va a ser el Instituto Nacional Electoral. Sí. Va a ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en un contexto en el que además existen reglas constitucionales y legales que antes no existían. Por ejemplo, la causal de posible nulidad de la elección si hay un resultado menor en la distancia entre el primer y segundo lugar del 5% y hubo además rebase del gasto de la campaña por más del 5% en ciertas condiciones de dolo y de que ese rebase pueda ser, a juicio de los magistrados, determinante en el resultado electoral. Ahí, por ejemplo, el Tribunal Electoral va a tener la enorme responsabilidad de validar la elección o eventualmente de declarar su nulidad con un efecto político ulterior. Él o la candidata responsable no podría volver a contender en una nueva ronda electoral, y no solo vale, lo advierto de inmediato, para la elección presidencial, sino pues para todas las elecciones que les tocarán calificar. Estamos metidos en lío tras lío, Marco. O sea, entiendo que tenemos muchos instrumentos para resolver, pero estamos lío tras lío, Marco Bernardo. Bueno, es que la política es eso, ¿no? La política generalmente es acuerdo y conflicto, ¿no? Pero mira, el punto de vista de Pedro es muy interesante. Yo, en el caso de la controversia entre el INE y el tribunal alrededor de las elecciones de Coahuila, tiene que ver con un asunto que, al menos a mí como legislador en su momento, me preocupaba mucho. A veces nosotros los legisladores hacemos las leyes, hace rato Pedro usaba una palabra, las hacemos imprecisas. Entonces dejamos el margen a muchas cosas en las que, lejos de que en el caso de Coahuila, lejos de que el Instituto Nacional Electoral se dedique a regular, es mi punto de vista, se dedicó a legislar. Cuando la legislación es lo que el tribunal le dice, oye, tú no legisles. Sí, ¿qué nos faltó a nosotros regular en esta ley? Bueno, nos faltó regular la capacidad de los partidos para incidir en Internet, en Facebook, en redes sociales, era un fenómeno nuevo. ¿Qué nos faltó legislar? Pues darle las capacidades suficientes de fiscalización al INE, entonces el INE tiene que andarle rascando, a veces excediéndose en sus funciones, etc. ¿Qué hace el tribunal? El tribunal le dice, oye, espérate, no legisles. Tú fijaste reglas a posteriori. Ese fue el caso de Coahuila. De repente te enteras al final del proceso electoral que te pueden regular en tus gastos en Internet. Entonces, y luego al final también te enteras que los costos de que haga un partido político a sus representantes de casilla también entran como parte de la fiscalización. Y bueno, eso originalmente no estaba contemplado en la ley, ni estaba contemplado en el reglamento del INE, lamentablemente. No me opongo a que lo regulen, ¿sí? Sino que no estaba. ¿Sí? Pedro Salazar dice que no estaban. Sí. Y la segunda parte, luego sacas un reglamento enorme sobre qué se puede y qué no se puede hacer en una campaña. Y el tribunal le vuelve a decir al INE, oye, no legisles. En todo caso, como dijo Pedro, la labor de interpretar la ley es mía, no es tuya. Tú aplicas la administración, eso fue lo que le dijo el tribunal. Y de ahí se genera el caso controvertido de Coahuila. Porque fue primero te aplico esto, luego te aplico esto, en dos momentos distintos, y en dos momentos distintos el tribunal dijo, no, espérate, no lo hagas porque tú no puedes legislar. A lo mejor el INE puede tener razón, no te digo que no la tenga, puede tenerla, nada más que es facultad del legislativo hacerlo. En todo caso, o es facultad del tribunal interpretar las leyes que el poder legislativo le dio. ¿Vamos a llegar a una elección controvertida? Sí, vamos a llegar a una elección controvertida, porque hay muchas reglas sueltas, sobre todo en materia de gasto, de qué se puede, en qué puedes gastar y cómo te lo puedo fiscalizar. Vamos a menos ahorita el magistrado Penagos me corregirá, pero menos yo tengo entendido que para hacer pre-campaña pues tiene que haber dos precandidatos.
si no, no tienes acceso a los recursos de radio y televisión. Sí, así es. Y sin embargo, Así todos es. los candidatos se están preparando para tener sus precampañas en este momento. Lo que ya de entrada, ¿sí?, desde mi punto de vista, constituiría una violación Claro. a la ley. Entonces vamos a una elección muy controvertida por la forma en que se comportan los partidos políticos y también porque si el INE hace una cosa, los partidos aprenden cómo controvertirla también. Sí. Bueno, vamos a una pausa, ¿te parece, Pedro? Vamos al Foro Nacional para la Democracia. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Estás escuchando Foro Nacional para la Democracia. Foro Nacional para la Democracia. Con Javier Solórzano.